¿Y si te dijera que el viejo coche de tu abuelo, ese que acumula polvo en el garaje, puede ser un pequeño tesoro o grande? El sector de los coches clásicos en el mundo, en Europa y sobre todo en España ha explotado. Ha pasado de ser coto privado de unos pocos adinerados a popularizarse y poco a poco se está convirtiendo en una industria que mueve mucho dinero, ocio o negocio. Y por qué no las dos cosas. Desde el circuito de Jarama con la pizarra hermética, enciérrate con nosotros. Os advierto que este es un vídeo tan personal que comienzo contando una batallita. ¿Tan pronto? Tan pronto porque he vivido una experiencia que, como diría un amigo mío, me ha llegado a la patata. Recientemente he tenido la enorme fortuna de ser invitado a un evento que me encantó, el 11º foro titulado El vehículo histórico, una oportunidad de futuro. Realmente una maravilla, que está organizado por la Junta de Castilla y León con la ayuda del Museo de Historia de la Automoción de Salamanca. Como os digo, una maravilla y que además me ha hecho mucho pensar en los clásicos y donde surgió la idea de hacer este vídeo. Una de las mesas redondas que hubo en este foro fue un homenaje a mi querido amigo desaparecido Ramón Roca. Estaba allí su viuda Amalia, una maravilla. Ramón era un verdadero erudito de los clásicos. Para mí conocerle fue un privilegio. Aparte de ser gran amigo, aprendí mucho de él. Además, tuve la oportunidad de saludaros a muchos de vosotros, cosa que también me encanta, me gusta mucho porque miro la cámara y me acuerdo de muchos de vosotros, eso me ayuda mucho. Y parte de las reflexiones propias y que hice con vosotros quería reflejarlas en este vídeo. Vamos a hacer una reflexión porque el mundo de los clásicos ha cambiado mucho. Ha pasado de cuando podíamos ver coches muy exclusivos, tipo Hispano-Suiza, pero tras el cordón de un museo, a como ahora, ir a concentraciones, por ejemplo, de coches populares como el SEAT 600, abarrotando la plaza de un pueblo o de nuestro pueblo. Vamos a hacer un viaje por todo este recorrido que está lleno de nostalgia, está lleno de burocracia, de historias fascinantes y cada vez más, y afortunadamente, de una oportunidad de negocio. De los palacios a nuestros garajes. He exagerado un poquito para explicar el nacimiento de nuestra afición, tal y como la conocemos, porque realmente las colecciones de clásicos no estaban en los palacios, pero sí estaban en mansiones de cierto nivel, como le gusta decir a un amigo mío, casoplones. Y es que durante gran parte, la mayoría del siglo XX, el coleccionismo de automóviles, por lo menos en España, era un coto privado para una élite social y económica muy reducida que podían permitirse el lujo de poseer y mantener coches que eran verdaderas obras de arte en sus garajes. Hablo de joyas tipo Pegaso, cualquiera de los Zetas, o cualquier modelo de Hispano-Suiza, o coches no tan exclusivos, pero muy exclusivos, como podría ser un Jaguar o un Mercedes Pagoda, por citar unos pocos. Eran coches prácticamente de concurso de elegancia, piezas de museo que el ciudadano de a pie solo podía soñar con ver y como mucho con tocar. La afición que hoy conocemos a los clásicos sin duda tiene ahí sus raíces, pero crece de verdad, pues como os decía, en nuestras calles, en las plazas de los pueblos, en nuestras carreteras. También, yo os diría que incluso en los talleres de barrio, aquí es donde nace la afición de verdad, cuando llegan y comienzan a apreciarse lo que todos llamamos los clásicos populares. Llegan los clásicos populares. Los nuevos aficionados a los clásicos ya no buscan el coche más rápido, más caro, más exclusivo. Buscan otra cosa. Buscan, por ejemplo, sería mi caso con el R6, el coche que tenía su padre, ese que olía a tabaco, en el caso del coche de mi padre, y a viajes de verano. Buscan el primer coche, el que fue su primer coche. Otro coche que me encantaría tener sería el SEAT 850, de eso ya hablaremos. El coche de su primera, esa sensación de libertad, de aventura. Muy a menudo también buscan el coche de su vecino, o de un amigo, o del padre de un amigo, que entonces era un sueño inalcanzable y que ahora, por fin, puede estar en su garaje. Para mí, esto es muy positivo, porque voy a recordar a Ramón Roca, que tenía una visión del automóvil más amplia que yo, y él decía: un simple 600 o un 2 caballos furgoneta, uno solo, ha hecho más por facilitar la vida a las personas
que todos los deportivos del mundo juntos. Los coches más modestos son a menudo las piezas clave del automóvil en la historia. Y esto se traduce en que muchos de estos aficionados buscan SEAT 600, un coche que motorizó España, o el Citroën 2 caballos, que sus propios creadores definieron como 4 ruedas bajo un paraguas, o el Renault 8 o el 5000. ¿Por qué? Porque el que enseñó a nuestros padres a contravolantear, y seguramente a nosotros cuando se lo robábamos. El valor de estos coches no está en sus prestaciones, en su precio, en su exclusividad, no. Está en esa fuerza intangible para transportarnos a otros tiempos cuando éramos mucho más jóvenes. Lo que sucede es que en el siglo XX, como os he dicho, en la mayor parte del siglo XX, incluso en los 80 y los 90, mientras que estos deportivos internacionales o muy codiciados, pues sufrían una escalada de precio increíble, estos, vamos a llamarlos héroes cotidianos, cayeron en el olvido. Se malvendían, se achatarraban o sencillamente se abandonaban en la calle. Fue entonces, al final de esos años 90, cuando muchos románticos comenzaron a rescatarlos. No como inversión, no, en ese momento su idea no era de inversión. Era para ellos una misión, salvar nuestra historia. Llegados a este punto, voy a hablar de otro buen amigo mío y además colaborador de este canal. Por supuesto, me imagino que hablas de Jaime Sánchez. Por supuesto, Jaime Sánchez, buen amigo y, como os digo, hace nuestro consultorio clásico. Voy a hablar de él porque es una persona que de forma absolutamente desinteresada está haciendo mucho por la historia del automóvil en España en general y de SEAT en concreto, con un museo que para mí es ejemplar, porque es un museo vivo, que como todos sabéis se llama SEAT en rodaje. Porque yo creo que tan importantes como esos modelos populares y asequibles son las versiones especiales que se hicieron sobre ellos y que si no fuera por personas como Jaime, seguramente las hubiésemos perdido para siempre. La ley que lo cambió todo. Por suerte, desde hace poco hemos contado con algo que yo he llamado acelerador burocrático. ¿Por qué? Esta afición, que estaba creciendo de forma orgánica, chocaba contra un muro de hormigón armado, la burocracia. Durante casi 30 años, el decreto, lo voy a citar, 1247/1995, convirtió el proceso de hacer un coche histórico en una verdadera odisea. Una odisea larga, complicada, muy cara, exigía una originalidad casi obsesiva, informes de clubes, catalogaciones complejas y carísimas en laboratorios y además una paciencia infinita. Y esto actuó como un freno. Os lo voy a contar en cifras. Hasta el año 2024, hasta principios de 2024, en España apenas rozábamos los 50.000 coches históricos, vehículos históricos catalogados y matriculados como histórico. Una cifra irrisoria si lo comparamos con países de nuestro entorno que multiplicaban esta cifra prácticamente por 20. Y todo esto cambió radicalmente en mayo de 2024. El Gobierno aprobó un nuevo reglamento de vehículos históricos que ha supuesto una verdadera revolución. Un cambio que ha abierto la puerta a cientos de miles de coches. La clave, muy sencilla, la simplificación y el abaratamiento. Fijaos, en solo 6 meses pasamos en España de tener menos de 50.000 coches catalogados como históricos a casi 150.000. Es decir, en 6 meses multiplicamos por 3. La nueva norma mantiene esos 30 años para que un coche pueda ser catalogado como histórico, pero crea 2 vías. Grupo A, pre-1950. El proceso es casi un trámite, con una declaración responsable del propietario, un informe técnico y la ITV en vigor, el camino está despejado. Grupo B, post-1950. Aquí está el grueso de los clásicos populares. El proceso se agiliza enormemente, se elimina el informe del club y se simplifica la catalogación. Además, se racionalizan las ITV,
espaciándolas lógicamente según la antigüedad. Pero un detalle que para mí es relevante es que la clasificación como histórico permite por norma general la circulación por las zonas de bajas emisiones o ZBE. Ojo, porque la nueva ley dice que el uso de vehículo histórico debe ser ocasional y menciona un límite de 96 días de uso al año. Ha sido un punto polémico que pretende evitar que el vehículo histórico se convierta en un coladero para entrar en esas zonas ZBE. Y es que con la norma antigua, si vivías en el centro, no podías tener un clásico. Y si tenías un clásico, no podías acceder al centro, por ejemplo, a una concentración. Esto ha cambiado de forma importante. La consecuencia de todo esto es que la bolsa de vehículos que pueden aspirar a esa catalogación como históricos se ha multiplicado. Fijaros que la Federación Española de Vehículos Antiguos, la conocida como FEVA, estima que hay más de 2 millones de coches en España con más de 30 años. Y según datos de la propia DGT, claramente de esos 2 millones, más de 1 millón están todavía circulando. La nueva ley nos ha permitido poner la directa, como se decía antes, para que crezca muchísimo el número de clásicos y además para que nos pongamos al nivel del resto de los países europeos. La industria de la nostalgia. Cuando un grupo que se aproxima ya a los 200.000 coches históricos y una bolsa potencial de cerca de 2 millones de coches históricos empieza a asomar la cabeza, pues autónomos, emprendedores y empresas ven una saludable oportunidad de negocio. La afición creciente y el nuevo marco legal ha hecho florecer una industria para mí potente y profesional. La nostalgia se puede convertir en un negocio rentable. Según datos de la FEVA, la Federación Española de Vehículos Antiguos, hablamos de un sector que ya en España en este momento mueve cerca de 4.000 millones de euros al año y da empleo a unas 20.000 personas. Un ecosistema que se apoya en varios pilares. El mercado de la compraventa ha evolucionado de los anuncios por palabras a un complejo mercado global, desde portales generalistas a empresas especializadas con showrooms que parecen museos y subastas online que han puesto a España en el mapa internacional. Los artesanos de la restauración, probablemente el corazón del negocio. Hay una demanda en crecimiento de buenos mecánicos, chapistas, electricistas y tapiceros de la vieja escuela. Encontrar un buen taller de restauración es una misión complicada y sus listas de espera y precios lo demuestran. Formación especializada. Esta situación, a su vez, ha generado un problema, la falta de relevo generacional para estos oficios tan especializados y una oportunidad, la formación de nuevos mecánicos especialistas en restauración. El universo de los recambios. Sin piezas de recambio no hay paraíso. Han surgido gigantes online y, lo que es más interesante, empresas que usan tecnología moderna, como la impresión 3D, para fabricar componentes descatalogados. El negocio de las experiencias. Las concentraciones han pasado de ser reuniones de amigos a eventos masivos que generan un impacto económico brutal en el turismo local. Ayuntamientos y marcas patrocinan rallies, concursos y ferias. Hay eventos, salones de clásicos o en los circuitos, reuniones de clásicos como el Jarama Classic, que son grandes centros de negocio y puntos de encuentro de la comunidad. Clásicos y slow driving, matrimonio perfecto. Lo he dicho muchas veces, para disfrutar de los viajes fuera de las autopistas y autovías, por pueblos escondidos, cualquier coche vale, pero un clásico resulta perfecto. ¿Inversión o satisfacción? La gran pregunta. Con una gran respuesta. Como decía al comenzar, es que ambas son compatibles. Por una parte, la profesionalización y por otra parte, el crecimiento han traído una consecuencia inevitable, la subida de precios. Y con ella, la pregunta del millón. ¿Es un coche clásico una buena inversión? La respuesta es un depende muy grande. Es innegable que modelos tan especiales como el SEAT 124 Sport, 1600 o 1800, han pasado en pocos años en costar en torno a 3.000 euros a superar los 20.000 si están bien. Los long time de los 80 y los 90, como por citar algunos el Ford Sierra Cosworth, el Peugeot 205 GTI o el Renault 5 GT Turbo, por citar, insisto, unos pocos, han protagonizado una burbuja que los ha alejado de muchos bolsillos. Un simple SEAT 600, de los que se vendieron casi 1 millón de unidades en España,
Podría ser un poco más concreto, está en un garaje hermético. Tienes toda la razón. En garaje hermético nos gusta ser precisos. Exactamente 799.406 unidades. ¿Te parece mejor así? Mucho mejor. Vale, perfecto. Pues eso, un simple SEAT 600, un coche como habéis visto que se fabricó mucho, si está en buen estado, puede acercarse fácilmente a los 10.000 euros. Sin embargo, pensar que cualquier coche con más de 30 años es un cheque en blanco, estás equivocado. O ese mito, que me gusta la expresión inglesa, burn, fin. Bueno, pues eso de encontrarte un coche en un pajar, que sea un clásico muy cotizado y muy codiciado, eso es una fantasía, porque es difícil encontrarlo, pero cuando lo encuentras es un nido de óxido cuya restauración, sobre todo si es un clásico popular, va a costar más que el valor del propio coche. Para un aficionado medio, en esto insisto mucho, la compra de un clásico popular no debes verla simplemente como una inversión financiera, sino una inversión en algo que vas a disfrutar. Con la ventaja, eso sí, de que si lo haces bien, en el peor de los casos, te va a costar muy poco disfrutar de ese coche. Si el dinero gastado en la compra, el mantenimiento y en la gasolina de utilizar ese clásico lo mides, ¿cómo os diría yo?, en sonrisas por kilómetro, en conversaciones en las quedadas, en las concentraciones y en la sensación de conducir un coche con alma, yo os digo yo que vale la pena. Y seguro, lo más normal es que con el tiempo se revalorice, pero lo que es muy difícil es que valga menos. Así que os digo, la principal rentabilidad debe ser la emocional. Conclusión. La conclusión es clara. Ocio y negocio son dos caras de la misma moneda. El negocio existe porque hay una afición detrás y la afición se beneficia de la profesionalización del sector. El truco está en mantener un cierto equilibrio. El mundo del clásico en España ha recorrido un camino apasionante. Ha mutado de ser un hobby de élite a una pasión más democrática y a una industria pujante. Una transformación impulsada por la nostalgia, por una nueva legislación más sensata y sobre todo por el amor a los coches clásicos. Así que creo que la afición y el negocio están destinados a vivir en armonía. Coche del día. Inicialmente había elegido como coche del día el SEAT 124 Sport 1600, un diseño fantástico de Mario Boano, porque me encanta ese coche. Pero luego he pensado, no, esto va de clásicos populares y de recordar ese coche que tuviste el primero. En mi caso, mi primer coche fue el SEAT 850. Algún día tendré, seguramente con la ayuda de Jaime Sánchez, un SEAT 850, pero en mi caso no quiero tener exactamente el que tenía, que era un normal, que se caía a pedazos, sino me gustaría tener el coche que me hubiera gustado tener cuando tenía 18 años. Ese mismo SEAT 850, pero el especial. Impecable. Algún día lo tendré y seguramente seréis, si no los primeros, de los primeros en saberlo. Consultorio. Javier de Logroño me hace una pregunta que me la hacéis muchos, porque él está pensando en un coche que yo tuve, por cierto, como clásico ya, el Golf, Volkswagen Golf GTI MK2, y me pregunta si es una buena inversión o está llegando tarde a la fiesta. La respuesta es que, mira, te digo una cosa, un Volkswagen Golf GTI siempre es una buena inversión, aunque lo enfoques como una inversión financiera, porque yo creo que estos coches siempre se van a revalorizar. Lo que pasa es que te digo una cosa, este mercado de los young timers siempre es un poquito impredecible. Yo creo que la clave es que compres una buena unidad que, mientras esperas a que se revalorice o no, la disfrutes. Lucía nos cuenta que tiene un Peugeot 205 de 1993 en perfecto estado y quiere saber cómo de fácil es hacerlo histórico, si lo puedo hacer completamente online. La respuesta es que es mucho más fácil que antes, pero no es simplemente subir unas fotos a una plataforma. Tu coche, que es del grupo B, posterior a 1950, tienes que contactar con un servicio técnico de vehículos históricos. Ellos van a verificar si el coche pues, está en condiciones y la documentación se corresponde. Y emiten un informe técnico. Este informe es la clave que sustituye a la que era entonces, antes de esta ley, una costosa catalogación. Con este papel pasas una ITV específica y luego sí, ya solicitas el cambio en tráfico. Ese trámite sí lo puedes hacer online o en la sede de la DGT que te pille más cerca.
Lo más importante de ese foro, aparte de poner mi granito de arena en homenaje a un grande como Ramón Roca, fue, como siempre, charlar con todos vosotros. Y charlando se me ocurrió este vídeo, porque me di cuenta de lo mucho que ha cambiado, yo creo que para bien, el tema de los coches históricos en España. Espero vuestros comentarios, que me digáis si os gustan este tipo de vídeos, porque yo creo que se puede rascar más sobre el tema de los clásicos y los históricos. Os leeré en comentarios. Gracias por vuestros likes. Gracias por suscribiros si no estáis suscritos, no sé a qué esperáis, por hacernos miembros y ayudarnos a mejorar el canal, por compartir y lo más importante, que nos vemos aquí, de nuevo, en Garaje Hermético. Hasta pronto.